Bien, hoy les voy a contar algo que probablemente sea uno de los experimentos más misteriosos y más importantes de la historia de la física y de la física actual, que siguen sin resolverse, que tiene mucho que ver con la luz y que es una manera, cómo se comporta la naturaleza de una manera, valga la redundancia, microscópica, que no hay manera de entenderlo ni de explicarlo. Se llama el experimento de la doble rendija, porque se usan dos rendijas y al principio se hizo solo con luz y se explicó la naturaleza ondulatoria de la luz, pero que fue ya increíble cuando la materia a nivel microscópico, a nivel cuántico, a nivel muy pequeño, empezó a verificarlo también, cosa que no hay manera de entenderlo. Básicamente, si yo tengo una fuente de luz y coloco dos rendijas, es decir, esto es como si se hace con rendijas porque se hacen dos rendijas y se proyecta pues la suma de la luz que emiten dos rendijas con una luz aquí. Se hace pasar por dos rendijas y eso tiene un patrón de interferencia. Entonces, si yo hago que la luz pase por dos rendijas, aquí pues la luz se va a difractar, ya lo conocen, se difracta, y las ondas difractadas se van a sumar y van a hacer un patrón de interferencia. Entonces, como es una onda y las ondas se suman, acuérdense que al dejar caer dos piedras en una superficie de un estanque, pues podían sumarse constructivamente o destructivamente. Podía hacerse una onda el doble de alto o anularse y no tener onda. Pues bueno, la luz se va a generar un patrón de interferencias en la pantalla que está aquí. Estas son las dos rendijas, esta es la luz. Por difracción se van a unir. Y si yo represento la intensidad frente a la X, va a verse una zona de claroscuro. Hay una zona donde la suma de los recorridos será constructiva, será un pico de luz, y habrá una zona donde la suma de las luces será destructiva y habrá un oscuro. Si yo represento la pantalla, pues me voy a encontrar regiones iluminadas, que las tengo aquí marcadas con un trazo rojo, y zonas oscuras. Sí, iluminado, oscuro, iluminado, oscuro, iluminado, oscuro. ¿Y eso a qué es debido? A que la función de onda es la suma de las dos funciones de onda y cuando actúa constructivamente ilumina el doble y cuando actúa destructivamente pues se pone oscuro. ¿Qué pasaba cuando cierro uno de los orificios? Pues cuando cierro uno de los orificios lo que obtengo es solo, no hay patrón de suma de ondas, sino solo obtengo una onda, la del camino 2 en este caso, y entonces voy a obtener solo una zona iluminada y una zona oscura cuando me alejo de la luz. Así hay una zona. Hasta ahora no había nada raro, lo único que decía este experimento que la luz era una onda y que las ondas hacen esto como las ondas de un estanque y no pasaba nada. Hasta que a alguien se le ocurrió lo siguiente, cambió la luz por unas partículas de nivel atómico. Vamos a quitar esto de aquí, el patrón de la pantalla, y cambió la luz, que es cuando el experimento hasta ahora, bueno, suponiendo que la luz era una onda y que se sumaba, pues no tenía nada, pues era una prueba de que la luz era una onda. Cambió y en vez de una luz puso un filamento que emitía electrones. Bueno, empezó Thomson a hacer estos experimentos, era un filamento incandescente que cuando se le aplicaba mucha corriente eléctrica emitía electrones. Y entonces los electrones resulta que funcionaban también como ondas. Pero ojo, los electrones no son fotones, que son las partículas asociadas a la luz que tienen masa cero en reposo. Los electrones tienen masa cero en reposo, tienen una masa. Entonces, claro, cuando pasaban los electrones por una única rendija, de acuerdo, el patrón de intensidad luminosa esta, lo que iba encontrando son, en una pantalla, pues dejaba el filamento un cierto tiempo, eran unas películas y tal, como una película fotográfica que dejaba, cada vez que colisionaba un electrón dejaba una marca, pues lo tenía un cierto tiempo y esto encendido, y cuando acababa, pues me encontraba en la pantalla un montón de electrones que habían golpeado esta zona de aquí. Esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este patrón, esta zona de aquí donde todos estos electrones han golpeado,
pues correspondía con la intensidad luminosa. Dirá, bueno, claro, los electrones pues han seguido pues el patrón de la luz que se ilumina, pues han golpeado todos aquí. Pero claro, cuando dejaba abrir dos aberturas, era como si los electrones pasaran por las dos rendijas a la vez. Y entonces las colisiones de los electrones en mi placa fotográfica siguen las bandas. Claro, ¿y cómo es esto posible? Porque es que es la materia. Entonces, a ver, una onda va por dos lados. La onda de la superficie de un estanque, una es constructiva y otra es destructiva. Si justo se cancelan, pues se anulan, ¿vale? Hasta ahora no hay nada raro en eso, entre comillas. Pero claro, estos son electrones. Entonces, parece ser que si las dos rendijas están colocadas y entonces la probabilidad de que un electrón llegue a esta zona es nula, porque es como si es una onda que pasa por las dos a la vez y actúan destructivamente. Y es una onda de probabilidad. De hecho, aquí nace un poco la mecánica cuántica, donde la probabilidad es la probabilidad de ir por los dos caminos a la vez. Como si el electrón pasa por las dos rendijas a la vez. Y si la probabilidad es destructiva, ahí no llega ningún electrón y encima se verifica. Entonces ya con esto fue un experimento complicado porque está hablando de la naturaleza probabilística del electrón y que el electrón pasa por las dos rendijas a la vez, una partícula. Y aquí pasa por una única rendija. Pero para acabarla de rematar y para acabarla de ya no entender nada, Richard Feynman, el famoso físico, que personaje que ya murió, falleció, yo cuando estudiaba la carrera falleció en los 80, pero que fue un gran calculador, que lo calculaba todo, decía que este era el que entendiera este experimento, el de la doble rendija, lo entendería la mecánica cuántica, pero que nadie todavía lo ha podido explicar. Fíjense que esto no es lo peor, que el electrón que tiene una masa pase por las dos rendijas a la vez, sino si imagínense que como el electrón tiene carga eléctrica, al pasar por un sitio yo tengo un sensor que soy capaz de detectar cuando llega por ahí. Si yo coloco un detector por aquí y me dice si el electrón ha pasado por aquí, o otro detector por otro lado, o uno solo por un lado que ya me diga si ha pasado por aquí o no ha pasado por el otro lado, porque si lo detecto por aquí no ha pasado. Si el electrón al pasar por aquí, que tiene una carga eléctrica, enciende una luz, el detector, porque detecta su campo eléctrico, un detector muy sensible, si hago algo de eso y coloco algún tipo de detector, algún tipo de medida, resulta que el patrón de luz que sale cuando pasa por las dos rendijas es este. Y en la pantalla obtengo esto. La zona toda iluminada en el centro. Es decir, si quito los detectores, me sale la franja. Y si pongo un detector que determine, me sale la franja porque el electrón pasa por las dos rendijas a la vez. Y si pongo un detector para saber por qué franja pasó, me sale como que al pasar por una franja se salió como una única rendija. Y si pongo otro detector aquí, imagínense, doble detector, sale lo mismo. Uno o dos detectores. Si determino por dónde pasó, no hay superposición. Y si no determino por dónde pasó, aparece la superposición. Y eso es un postulado de mecánica cuántica todavía más duro. Es decir, al observar una medida, al realizar una medida, hemos colapsado la función de onda, se llama el colapso del paquete de ondas, y al determinar por dónde ha pasado el electrón por 1 o por 2, ya no hay interferencia y no suma. Es decir, al hacer una medida, el resultado final de la medida va a ser con una probabilidad la función de onda de que fue por la trayectoria 1 o módulo al cuadrado de la función de onda o que fue por la trayectoria 2. Mientras que en el caso anterior estamos haciendo esto, la suma de las funciones de onda al cuadrado, que son números complejos, no es lo mismo dos números complejos sumados y elevado al cuadrado que separadamente elevado a ser los cuadrados, no da igual, ¿eh? Hay un término de interferencia que son las que producen las franjas. Y esto ya sí que no se entendió nada. O sea que desde que mides algo colapsa la función de onda y es como si el electrón pasara por uno, si determina si va por 1 o por 2, hace este patrón. Y si quitas los detectores y no determinas por dónde va, pasa por los dos sitios a la vez.
Bien, todavía, para fastidiarla más, incluso han hecho este experimento, ya son experimentos actuales, donde los detectores los apago. Fíjense, ya esto es ya la repanocha. La naturaleza mira que es rara, ¿eh? Apago los detectores. Los quito, los apago. Entonces me sale un patrón de interferencia de franja. Si yo les enciendo los detectores, me sale este patrón de aquí, ya no me sale de franja, porque he determinado por qué rendija paso. Bien. Si yo, mira lo que han hecho. Antes emitido los electrones, han calculado el tiempo de paso del electrón. Los electrones le han dado tiempo de pasar por una rendija a la otra y cuando iba a mitad de vuelo, antes de que golpearan con la pantalla, porque ahora hay una electrónica muy rápido, han encendido los detectores antes de que golpearan con la pantalla. Pues bueno, entonces ha salido este patrón. Es como si la función de onda leyera para atrás y vio que encendieron los detectores y como me detectaste por donde pasé, una vez que había pasado, pues entonces como me detectaste por qué camino pasé, pues no hago interferencia. Me voy a esto de aquí. Impresionante. Esto, que se llama técnicamente la no localidad de la mecánica cuántica, es uno de los grandes, entre comillas, problemas. La mecánica cuántica es una teoría no local. Y esto no hay manera de mezclarlo con la relatividad general, que es toda esta física de la gravedad, los agujeros negros y todo este tipo de cosas. La teoría de cuerdas no explica nada de esto. Esto, ni aunque tuviéramos una teoría de cuerdas perfecta, no iba a explicar la no localidad de la mecánica cuántica. Esto es uno de los grandes misterios de la física y no hay manera de entenderlo porque la función de onda parece que recorre todo el espacio y ve todo. Ve que antes de golpear, que abriste el detector atrás y todo este tipo de cosas. Hay un experimento que incluso lo han hecho, que se llama teleportación cuántica, y es un poco más avanzado, que incluso aquí, en Tenerife, el telescopio de Tenerife, apuntando al telescopio de La Palma, tienen el récord de no localidad de mecánica cuántica. La Palma, la isla de La Palma y la isla de Tenerife. Pone el telescopio y con fotones, un telescopio contra el otro, creo que son 125 kilómetros, algo así, la distancia. Bueno, hicieron un experimento de esto y la transmisión de información fue instantánea. Instantánea. Ojo, no rompió relatividad especial porque no transmitió información en el sentido de que eran espinas arriba y espinas abajo. Y no transmitió información. Pero de que se medía en un lado un fotón con una espina arriba, al otro lado llegó el fotón con la espina abajo. No se transmitió información, no violó la relatividad especial, pero es absolutamente no local la mecánica cuántica. Este experimento que se hizo hace pocos años se llama Experimento Tenerife y se conocen los círculos actuales de física. Yo estuve en un congreso hace años en Sicilia presentando una cosa que no tenía nada que ver con esto, pero como venía de Tenerife, todo el mundo decía, Tenerife, el experimento. Y no, lo había hecho un grupo de austriacos, pero todo el mundo, usted el de los telescopios, que no, que soy de Tenerife, pero que no tengo que ver nada con el experimento de Tenerife. Y la gente pues no me quería. Casi tengo que coger un rotulador y ponérmelo aquí. No tengo nada que ver con el experimento de Tenerife, aunque sea de Tenerife, pero un grupo de austriacos hicieron un experimento impresionante y rompieron el récord que anteriormente estaba hecho con una fibra óptica por debajo de un lago suizo. A 40 kilómetros habían demostrado que la mecánica cuántica era no local. Pues en el experimento de Tenerife han llegado a 125 kilómetros y no hay manera de... Y eso es que esto sí que nadie lo entiende, ¿vale? O sea, misterios así de... Pues no sé cómo será la física dentro de 100 años, pero bueno. Bien.